La socioterapia es una forma dinámica, flexible y rápida de resolución de problemas individuales y de índole familiar. Se trata de ayudar a las personas que así lo solicitan a hallar medios sencillos y eficaces para resolver los conflictos y, lo que es más importante, brindarles herramientas para que adquieran capacidad para vivir armoniosamente juntos y poder ser congruentes en su forma de conducirse en la vida. Hoy, efectivamente, en este segundo tramo de Sin Distancias dedicado al trabajo social, vamos a profundizar en la socioterapia, una modalidad de atención que los profesionales en servicio social o trabajo social desempeñan con la finalidad de contribuir junto con las personas que lo requieren a la resolución de problemas. La socioterapia es una modalidad de atención fundamentalmente socioeducativa e interviene en las situaciones que son experimentadas como conflictivas por las personas, especialmente en su mundo vincular y relacional. A través de la terapia social, los individuos toman contacto con nuevas posibilidades de posicionarse en su cotidianeidad. El profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Francisco Gómez Gómez, ha preparado un coloquio con dos expertos que nos presenta y con los que va a abordar esta modalidad de atención profesional. Buenos días, soy Francisco Gómez, como ha presentado Ana, y vamos a desarrollar este programa en torno a un título que es Servicios Sociales Socioterapéuticos para la Familia. Para ello contamos con dos expertos, la psicóloga sanitaria Ana María Pérez Doñoro, que es experta en formación de socioterapeutas en el ámbito de la educación, y con el doctor en trabajo social en el ámbito judicial. Esa ha sido su experiencia de muchos años, Raúl Soto Esteban. Antes de darles la palabra, quería hacer alguna acotación o alguna definición sobre lo que es socioterapia. Socioterapia, como su nombre indica, etimológicamente terapia es cambio, y de lo que trata, de lo que va a abordar es del cambio social para las familias y sus miembros familiares. La socioterapia lo que aborda, lo que intenta tratar es de ir a las raíces de los problemas de convivencia familiares, a esos problemas que los miembros de cada familia, en cuanto padre, madre, hijo o pareja, presentan una serie de conflictos a lo largo del ciclo vital que no son abordados muchas veces, y que sí que los miembros de las familias o los ciudadanos buscan unas soluciones que siempre tienen que ver con etiquetar o con los problemas que aparecen como fracaso escolar o violencia en la familia, pero que tiene que ver con esas relaciones, con la mejora de esas relaciones. En este sentido, sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a ellos para que nos den una primera impresión de sus ámbitos profesionales y qué es lo que ocurre en ellos. Cuando queráis podéis intervenir en el orden que queráis, pero si te parece empezamos por el ámbito de la educación, Ana María, y luego sigue Raúl en el ámbito de la justicia. De acuerdo. Hola, pues sí, efectivamente. Yo en el campo que hago mis funciones, ¿no?, que es en el de la educación sobre todo, y en el de la psicología también, por supuesto, pero a nivel privado, pues lo que veo que los profesionales de la ayuda, y tanto los trabajadores sociales como educadores, como psicólogos, abogados también, pues ante las problemáticas que se les presentan en nuestra sociedad, por supuesto en las familias, ¿no?, que son las que están sufriendo ahora estos cambios tan importantes y tan críticos, ¿no?, pues todos estos profesionales intervienen para modificar sobre todo las relaciones existentes, que ya no son funcionales en cada ámbito, ¿no?, y que son las que están generando conflictos sociales, ¿no? ¿Y qué hacen los profesionales? Pues cuentan con sus recursos y con sus medios, y aquí yo añadiría algo también muy importante, que son también con sus propias creencias, ¿no? Por ejemplo, yo en las sesiones que hago en las escuelas de padres, en los colegios, ¿no?, en los que yo participo, pues hay una demanda muy generalizada por parte de los padres, ¿no?, en donde dicen que hay mucha discrepancia de criterios entre los profesionales. A ver, me explico.
ellos lo que relatan es que reciben distintos mensajes, ¿no? Ante un mismo problema, pues los profesionales que les ayudan, pues cada vez les dicen una cosa, o sea, unas veces blanco, otras veces intermedio, otras veces negro, y ello lo que hace es que les genera muchas dudas y mucha desconfianza hacia los profesionales, por otra parte, ¿no? No sé si esto, con respecto a la socioterapia, yo pienso que es algo que hay que atajar, ¿no? No se puede dejar que los profesionales den un mensaje tan dispar a los clientes, ¿no? No sé qué os parece a vosotros esto. Sí, antes de entrar un poco en la tertulia, vamos a dar la palabra a Raúl para que también nos haga una introducción de su ámbito judicial, cómo ve este tema en el ámbito judicial, qué problemas, qué conflictos, cómo se plantea esto. Sí, continuando un poco con lo que decía Ana, lo que yo veo desde los equipos psicosociales, que es el campo en el que yo trabajo, en los juzgados de familia, es que los padres y las madres que acuden a los servicios psicosociales han perdido el proyecto de relación con el que desarrollaban su vida. Ambos sienten que se ha roto el equilibrio del sistema familiar. El sistema familiar es un lenguaje sistémico, es un juego de relaciones que se entrelazan y que implican a varios subsistemas. El sistema básico, que es el conyugal, con el que empieza todo, se resquebraja. Ese es el inicio de todo y en este caso va a ser el final. Todos los subsistemas, todos los hijos, la relación entre los padres y los hijos van a sufrir el impacto de esa crisis. Pero el sistema conyugal es el único que creemos nosotros que se debe romper. Ahí va orientado nuestro trabajo. Desde los equipos psicosociales lo que hacemos es evaluar relaciones. De ahí la conexión y de ahí el interés que para nosotros tiene la socioterapia, el que desde la socioterapia se curan las relaciones. Nosotros los equipos psicosociales vemos esas relaciones, vemos las relaciones que se daban en las dinámicas familiares pasadas, las que se dan en el presente, influidas por la crisis, y las que creemos nosotros que se pueden dar en un futuro, en un lugar que nosotros confiamos en que sea amable para los niños, en el que los padres puedan acordar una nueva organización de ese sistema familiar, una regulación nueva, una nueva reinserción, una nueva dinámica familiar en la que las necesidades de los hijos se vean satisfechas. La palabra clave, yo creo, lo comentaba antes Ana y hace un momento yo también, es relaciones. Tenemos que evaluar cómo van esas relaciones. En ese sentido, desde los equipos psicosociales evaluamos las relaciones desde lo potencial. No vemos la tara, no vemos el menoscabo, no vemos la incapacidad parental. Creo que debemos ver la capacidad y la potencialidad de esos padres para ser cooperantes, para crear en medio de un ambiente de cooperación parental un nuevo proyecto para sus hijos. En ese sentido, yo creo que la socioterapia también puede ayudar a crear ese contexto de cooperación parental. Puede ayudar a los padres y también puede ayudar a los hijos en el proceso para que esa crisis se viva mucho mejor. Bien, en esta idea ha habido dos ideas que quiero resaltar de lo que acaba de decir Raúl Soto, el doctor Raúl Soto, en cuanto a curar relaciones y evaluar relaciones. Y ahí esto se engarza con la socioterapia, ¿no? Un poco la socioterapia entonces como servicio socioterapéutico para las familias, que es el título de este programa, y que coincide a su vez con un curso MOOC en abierto que está en marcha por esta universidad, que es nacional, y que por ser a distancia rompe o va más allá de las fronteras nacionales. Ahora lo que se trata es de que debatamos cómo desarrollar esta socioterapia, cómo desarrollar estos servicios o cómo atender estas relaciones, porque hasta ahora lo que se hace es evaluar, es un poco el estudio de lo que pasa, pero luego cómo se interviene. Y claro, ahí podemos hablar de que hay otras terapias o hay otros modelos o que ya está todo creado, pero luego los ciudadanos, en cambio, cuando están en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo y surgen los problemas, o en el ámbito judicial, que es un ámbito más conflictivo en cuanto a que la gente acude al ámbito judicial porque no está de acuerdo y está un poco en conflicto. Y entonces ahí se intenta paliar o tomar decisiones, pero no se trata o no se sabe dónde enviar, o la gente, los ciudadanos, no saben dónde acudir para tratar estos temas y resolverlos, ¿no?
porque como muy bien ha dicho Raúl, dice curar relaciones. Claro, esto nos lleva un poco más al campo, al ámbito de lo sanitario, ¿no? Ana María, que es psicóloga sanitaria, pues ese es un ámbito distinto. Pero ahora aquí yo creo que en este programa lo que intentamos es resaltar o debatir o aportar, como este curso MOOC en abierto aprobado por la UNED, que ya está en marcha, aportar una mirada más social, una mirada más desde las convivencias, desde las relaciones familiares. ¿Qué hacer con ese padre y esa madre que están en conflicto y están influyendo esos conflictos en los menores, que no están protegidos o que no están tratados como debería ser en una sociedad actual avanzada? ¿Qué pensáis de esto? Sí, fíjate que yo antes hablaba de lo que me llegaba de los padres y madres en las escuelas de padres, ¿no? De esa desconfianza, ¿no? Pero al tiempo también me llega de los propios profesionales, ¿no? Que se encuentran un poco perdidos, ¿no? Porque hay veces que no saben cómo llegar a los clientes, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que al final se llevan el trabajo a casa, ¿no? Se lo llevan incorporado, y bueno, pues normalmente lo que eso les crea es problemas también a su vez en casa, ¿no? Entonces, cuando Raúl decía que la palabra clave son las relaciones familiares, convivenciales, ¿no? Pues efectivamente. Y además yo parto también de que ya hay una dificultad, ¿no? La propia relación entre el cliente y el profesional, ¿no? Ya hay una dificultad, ¿no? Yo desde la socioterapia, como formadora de socioterapeutas, ¿no? Pues yo sí quería deciros que una de las cosas, porque Raúl decía que, que los padres y las madres son ellos mismos los que saben cuáles son los problemas y cómo hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros decimos desde la perspectiva del socioterapeuta es que la solución a los problemas están en el propio cliente, ¿no? Que son los que ocupan el lugar fundamental en la intervención. Nadie más que él cuenta con sus herramientas para la resolución de los conflictos. ¿Y qué es lo que pensamos? Que mientras que esto no lo hagamos así, mientras que no demos un lugar preeminencial al cliente, pues estaremos prestando atención a unos asuntos más de tipo secundario, no tan prioritarios, ¿no? Que son los que no se resuelven nunca, ¿no? Son los que cuando vas a los servicios sociales o pues ves una generación y otra, que son los que están ahí sin resolver. Mientras que si nuestra experiencia es que cuando vamos a lo relacional, a lo convivencional, esto se resuelve y da lugar a una nueva visión, a un nuevo cambio en las familias. Claro, pero muchas veces la idea, Ana María, es que queremos poner al cliente como en el centro de atención, pero los propios profesionales no tenemos claro dónde estamos, ¿no? Porque, claro, para poner al otro como tú muy bien dices, como el protagonista de su propia vida y utilizar sus propios recursos, reforzando con los recursos sociales existentes esos propios recursos. El problema muchas veces es que primero los profesionales tenemos que aclararnos, tenemos que formarnos, tenemos que saber dónde estamos en definitiva, ¿no? Y ahí es donde un poco está el debate, ¿no? Entre los propios profesionales también, qué formación, qué crecimiento, qué postura, qué posición, ¿no? ¿Qué opinas tú, Raúl? A mí en principio la socioterapia me sirve en sí misma como formación, como una disciplina, como algo que me ayuda desde los distintos modelos, me ayuda a mí a evaluar a las personas que vienen, a las familias, a los papás, a las mamás, a los niños, y me ayuda a evaluar sobre todo las relaciones que tienen entre ellos y cómo yo quiero que esas relaciones, porque es lo sano, se mantengan a pesar de esa crisis conyugal y que el hecho de que papá y mamá se separen y dejen de ser una pareja que vive junta, pues no impida el que sigan siendo papá y mamá y sigan siendo padres conjuntamente y sigan teniendo esa relación parental. Y el que tampoco las otras relaciones que existen en la familia, que son las entre hermanos, la fraternal o la de los dos padres con sus hijos, pues que esas relaciones se mantengan. A mí me parece que la socioterapia puede ayudar. A mí me ayuda como evaluador y creo que puede evaluar en todo momento el procedimiento judicial es siempre reacio a cualquier intervención técnica que no sea la pericial, eso lo conocemos, pero
yo creo que puede integrarse perfectamente la acción de socioterapeutas en esas familias, ayudándolas a llevar la crisis, a que los niños no sufran tanto, no caigan en ninguna patología ni ninguna enfermedad, aunque sea mínimamente reactiva al procedimiento. Les puede ayudar a llevar todo eso y les puede ayudar después también, como comentábamos antes, a ese proyecto coparental para que continúen. En ese sentido, yo creo que la socioterapia es muy útil. Es muy útil y puede ser muy útil en forma como formación, como es mi caso, o como figura profesional, o de forma terapéutica paralelamente a la acción de la justicia, pero ayudándola, claro, porque tenemos que alejarnos ya de esa justicia de procedimientos contenciosos. Tenemos que acercarnos a una justicia de cooperación. Claro, pero en este programa, para los oyentes, lo lógico es que intentemos concretar un poco qué es eso de como profesión, si es una profesión o en estos servicios socioterapéuticos para la familia, ¿qué son estos servicios, ¿no? ¿Qué formación, qué cualificación, qué competencias, ¿no? ¿Qué empoderamiento? Entonces, bueno, pues decir un poco que este campo de la socioterapia hay una serie de asociaciones en otros países, hay en algún país del este, como Ucrania, en Italia, y también hay todo un movimiento en América Latina que nació ligado al desarrollo del trabajo social socioterapéutico, un poco como complemento también al movimiento de salud mental americano de Estados Unidos, y hay toda una asociación internacional de profesionales que están en esto, ¿no? Pero ahí un poco es donde deberíamos definir si la socioterapia, lo que planteamos, es una profesión nueva. Como terapia parece que sí, nueva en cuanto a que es algo que se propone como nuevo a las nuevas terapias, ¿no? O a las ya existentes. Pero ahí hay un debate de que cuando se habla de una profesión, normalmente, por lo menos en los ámbitos académicos, científicos, profesionales, se suele hablar de arte, ciencia y profesión. Y entonces con estos tres parámetros podíamos mirar las ciencias, ¿no? Es la psicología, una ciencia, arte, ciencia, profesión, y así sucesivamente. Y vamos a ver que en nuestras tres patas, pues algunos van a estar un poco más débiles en esa pata. Pero ese no es el debate que traíamos en este programa o que queremos traer aquí, sino de unos servicios profesionales. Es decir, como unos profesionales que ya se dedican a la ayuda, a la atención, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la educación, desde el derecho, en esto que está tan de moda, que es ahora la formación a lo largo de toda la vida, esa formación permanente, porque se empieza a cuestionar que ya los universitarios no solo hacen la carrera y tienen, sino que es una formación a lo largo de toda la vida y que además tienen que estar, ahora que Bauman nos ha dejado en esa sociedad líquida, tienen que estar cambiando continuamente. ¿Cómo planteáis vosotros que debe ser, qué formación o qué competencias, qué empoderamientos, en ese término en inglés, el empowerment, tienen que tener los profesionales a la hora de atender a los ciudadanos en estas necesidades que, como bien habéis explicado, se hace lo que se hace, pero luego ellos no tienen dónde acudir para que un poco, ya que se ha hablado de sanar las relaciones, no solo le atiendan la fiebre, que es el síntoma, sino también vayan a la raíz del problema, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, pues efectivamente, desde la formación de socioterapéuticas lo que se trata es de empoderar al propio profesional, ¿no? De fortalecer. Y digo de fortalecer en todos los aspectos, ¿no? Es un crecimiento personal. Los profesionales, cuando terminan su carrera, pues pueden ejercer, están en pleno derecho de ejercer, ¿no? Pero es verdad que les falta, ya no voy a hablar solamente de práctica, pero sí crecimiento personal. Entonces las profesiones que tienen que ver con la ayuda están muy expuestas a todo. Si no tienen un crecimiento personal, una fortaleza, eso les tambalea en su trabajo diario. ¿Qué pasa con esto? Que los propios profesionales están en un proceso de crisis personal suyo y les llega un caso que hace sintonía con lo que a ellos les afecta, ¿no? O sea, si yo estoy en un proceso de divorcio y me llega un caso de una persona que está en divorcio, pues si efectivamente el mío es muy problemático, está generando muchas dificultades, ¿cómo me voy a enfrentar yo a eso? ¿Qué directrices voy a dar a ese cliente? Entonces, desde la socioterapia lo que se trata es de fortalecer a la persona, de empoderarla,
de tener unos principios fundamentales que pase lo que pase, me guíen, digamos, de alguna manera, que incluso me puedan permitir que yo me retire de un caso si es necesario, ¿eh? Pero no sintiéndolo como un abandono, sino yo coherentemente sé que no puedo atender esto y lo dejo en manos de otro profesional, porque yo ahora mismo no estoy a cabo. Eso hoy día, desde lo público, es muy difícil poder hacerlo, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de ser muy sinceros con nosotros mismos y no atender cosas que no podemos atender, ¿no? Y eso es una de las cosas que se trabaja. Yo diría también que el socioterapeuta es un actuar muy creativo, ¿no? No es un protocolo. Ahora todo lo que nos llega de divorcio tenemos que ver primero esto y luego lo otro. No. Se trata de trabajar a cada persona, a cada individuo, como un caso único. O sea, y se trabaja creativamente. No hay dos casos iguales, ni dos personas iguales, ni nada igual. Entonces, el profesional tiene que ser lo suficientemente creativo como para hacer una actuación que produzca un cambio, a ser posible rápido, que rompa con la homeostasis del cliente, ¿no? De su sistema, y que es lo que está dificultando su crecimiento, ¿no? No sé, Raúl, si esto te parece oportuno, ¿no? Cuando a ti te llegan casos, me imagino, de familias que están en una situación de crisis, en función de cómo estás tú y cómo te afectan esos casos. Y hay veces que llegas a casa y los sigues viviendo, ¿no? O, no sé. Es evidente que la formación nos tiene que ayudar a enfocar mejor este tipo de problemas. La experiencia, que a veces algunos podemos decir, no, yo tengo tantos años de experiencia aquí en los juzgados, asistiendo a juicios, ayudando a jueces, viendo familias, atendiendo situaciones en crisis, a veces no es suficiente. Porque como tú bien comentabas, Ana, los avatares de la vida de cada uno, las crisis a las que uno se ve sometido, porque la vida es así, y uno puede en cualquier momento sufrir pérdidas, tener separaciones en su vida personal, eso no sabe uno cuándo puede suceder. Y nosotros, los profesionales de la ayuda, trabajamos con las crisis, trabajamos con el fracaso. En concreto, los equipos psicosociales trabajamos con las crisis de las personas que vienen porque se van a separar. Estamos en la tristeza, en la ira, en la cólera, en esa melancolía, en esos deseos de venganza, en todo eso que hay que contener y ayudar a llevar por otro lado. Nosotros tenemos que estar bien trabajados, ¿no? Como se suele decir. Claro. Bien trabajados en lo personal para que nuestras cuestiones personales no afecten. Por ello, quizás a mí toda esta línea que habla de por un lado el profesional, por otro lado la persona con la que trabaja o el ámbito con el que trabaja, con separaciones de estas estancas, a mí me parece, además dentro de la justicia, el evaluador y el evaluado, el peritado que se llama, ¿no? Todo esto a mí me parece imposible. Es imposible no mezclarse, es imposible no hacer terapia, aunque desde los juzgados no la podamos hacer. ¿Cómo no vamos a hacer terapia cuando estamos haciendo una entrevista a alguien, le estamos haciendo de espejo, aunque solo sea para saber qué es lo que pasa en el fondo de esa familia? ¿Cómo no vamos a estar haciendo movimientos terapéuticos? Estamos haciendo terapia, estamos haciendo mediación, estamos haciendo un montón de cosas. Lo que conviene es estar lo suficientemente formado, no solo en experiencia, también en formación externa, y formación continua a lo largo de toda la vida profesional, para poder llevar eso y poder ser consciente de ello y poder canalizarlo y ayudar mejor. Esa es la idea, yo pienso. La socioterapia puede ayudar mucho. Claro, sí, pero Ana María ha hablado de crecimiento personal y hay muchas formas de hacer crecimiento personal, no solo con la terapia, evidentemente, o con una terapia o con otra, o ni siquiera con terapia. O sea, uno hace crecimiento a lo largo de su ciclo vital, pues de las más distintas formas, ¿no? Entonces, pero sí que quisiera traer ahora, en estos últimos minutos, antes de hacer una recapitulación de qué ha ido el programa e ir cerrando, sí que quisiera que pensáramos o que dijéramos algo cada uno en cómo creéis que debe ser este crecimiento, o cómo abordarlo, cómo hacerlo desde la socioterapia, evidentemente, para definirlo
y en ese sentido arrimar un poco el ascua a nuestra sardina, la socioterapia. ¿Cómo hacer ese crecimiento? ¿Qué crecimiento necesita un profesional que luego va a atender a un cliente o va a acompañar? Muy bien ha dicho Ana María, la fuerza, bueno, no lo ha dicho así, pero es retirarme, es la fuerza de la retirada. ¿Cómo el profesional adquiere esa fuerza dejando que sea el otro el que crezca? O sea, acompaña hasta aquí y a partir de ahí sigue tu vida, no creando una dependencia. ¿Cómo pensáis que puede ser esto? Bueno, yo diría que desde la socioterapia, sobre todo, lo que se adquiere es verdad que es un crecimiento personal al tiempo, que no es solamente durante la formación, sino por el ciclo vital de cada persona. Lo que se adquiere es un empoderamiento. Son unas directrices o unos principios fundamentales por los que guiarse, que no son criterios que van más allá de mis propias creencias, que muchas veces lo que yo creo lo pongo en el otro, ¿no? Y ya he dicho anteriormente que la socioterapia lo que pretende es que los clientes sean sus propios terapeutas, sean ellos los que tengan la suficiente fuerza para solucionar. Lo que planteas es un empoderamiento desde la etapa o la edad adulta, ¿no? O sea, que el profesional sea un adulto que no es lo que él quiere, sino lo que es. Y que eso es lo que trabaja. Eso sería, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Sí. Nos tenemos que dar cuenta que en esta sociedad hablamos de jóvenes hasta los 20 y muchos, cerca de los 30, ¿no? Y aún así hay veces que no son adultos con 30 años. Entonces los profesionales, si no son adultos, cuando les llega un cliente que tampoco es adulto, pues efectivamente hay... Esto es muy importante que dice Ana María. ¿Qué te parece, Raúl? O sea, que un poco la socioterapia es poner al cliente en el adulto. Es tratar de un adulto a un adulto, pero para eso el profesional, el primero que tiene que ser el adulto, porque si no se comporta como tal, no van a abordar el asunto como un adulto. ¿Qué te parece? Está claro, hay que ser adulto. Si no, no se puede atacar esto. A mí la socioterapia en ese sentido me da el respeto a la familia, el respeto al orden de esa familia. Esa familia va a crear su propio orden y yo tengo que respetar ese orden que se ha creado ahí. Yo tengo que respetar, sabiendo que hay cosas que pueden estar bien o mal, yo tengo que respetar lo que está sucediendo y tengo que ayudarles a encontrar un camino mejor para los niños. Pero tengo que respetar ese orden y ese poder, ¿no? Claro, ese poder a cada uno en su sitio. Sí. Y esto que parece que es así una cosa de perogrullo no es tanto, porque desde mi experiencia en la universidad, muchas veces a los alumnos en la universidad hay que ponerlos en el adulto para tratar el tema como un adulto, porque si no vienen como demandando, pero no solo la demanda, que no sería incluso lo peor, sino como exigiendo, como una expectativa que tienen sobre el profesor, que es como si fuese su padre. Y claro, uno es el padre de sus hijos, pero no es de los alumnos. Entonces, de lo que se trata es de poner a cada uno en su sitio, como profesor, como padre, como alumno, como hijo, como juez, como trabajador social o como psicólogo. O sea, que la socioterapia lo que intenta es abordar los problemas desde los adultos, en grupo o individualmente, de dos en dos, o sea, en una consulta individual. El cliente o la cliente viene un poco haciendo de niña, llorando, bueno, se les deja un poco que exprese sus emociones, pero luego hay que decirle, ahora cómo te estás comportando, porque hubo algo en la niñez, bueno, y eso hay que tratarlo, pero hay que tratarlo ahora y como adultos, no volviendo atrás a eso. ¿Qué os parece esto? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y sobre todo cuando Raúl hablaba de respetar el orden en las familias, ¿no? Y respetar y respetar que unos padres se quieran separar o se quieran juntar o tengan otras parejas, respetar, pero abordar lo que está pasando, ¿no? Y con los hijos igual, respetar entre ellos cómo se llevan entre los hermanos o si son hermanos de otros padres, respetar todo lo que pasa en esa familia, respetar sus propias creencias, no querer imponer las mías. Y desde ahí manejar la situación para dar una solución que es para mí, no para ellos, ¿no? Cuando yo intervengo desde mi propio ser, desde mis propias creencias, lo que hago es imponer al otro lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, de esa forma, si yo respeto a las familias, a cada uno como cual, respeto sus relaciones, lo que intento es ver que ellos busquen una solución, que esa forma de relacionarse que en algún momento ha sido válida, porque están ahí, pues ahora no les funciona, ¿no? Y que tendrán que ver qué forma se tendrán que relacionar
de forma distinta, pero para no olvidar que los que son padres, los que son hijos, y eso no interfiere al margen de si están separados, si se ven, si no se ven. No sé. Este es un debate que no va a entrar dentro del programa, pero es muy importante esto que dice Ana María, porque sería como ser yo más yo, o sea, yo ser yo mismo con mis creencias, tenerlas claras para permitir que el otro tenga las suyas, y esa es la retirada, esa es la fuerza de la retirada, que yo, independientemente de cuál sea mi ideología, mi pensamiento, mis creencias, tengo que permitir que el otro tenga otras, pero que podamos abordar como adultos el tema o el problema del otro. Y entonces la socioterapia sería más un acompañamiento adulto, bueno, profesional porque somos profesionales, pero los servicios sociosanitarios para las familias es un acompañamiento para que el otro transite sus crisis, sus momentos más peligrosos, de donde cuando no se transita se quedan ahí como algo endémico, ahí como algo que se queda como coyuntural, ¿no? O estructural, perdón, como más de estructura, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Yo ahí veo que la socioterapia puede ayudar en una evolución que yo estoy viendo desde hace 20 años, que bueno, los equipos psicosociales comenzaron hace 30, pero yo empecé hace 20, no tanto. Y cuando he hablado con personas, con compañeras que estaban en ese inicio, recuerdo hace poco una compañera de Barcelona, me hablaba de esa pugna inicial por evitar el procedimiento ese contencioso y la realidad del culpable e inocente en un procedimiento de familia, cuando son personas que luego van a seguir siendo papá y mamá. La socioterapia lo que nos ayuda en esta evolución, que se está dando sin duda, pero que la socioterapia puede ayudar a ella, es a decir, hay un papá, hay una mamá, hay unos niños, se rompe la relación conyugal, continúan todas las demás. Si no continúan es porque ha sucedido algo grave y hay que explicarlo. Pero en términos generales continúa respetando eso, que ellos van a seguir ayudando a esa evolución. Y entonces tenemos una justicia de familia mucho más colaborativa, que puede ayudar a la socioterapia, mucho más de ayuda, de juntarse y no de culpable e inocente, no penalizada. No. Entonces esto es mucho más amable para los niños, y al hacer una mejor justicia y al tener unos niños mejor tratados, tenemos luego unos futuros adultos más maduros y mejores, ¿no?, para nuestra sociedad. O sea, un poco como conclusión... Sin culpas, añadiría yo, ¿no? Culpas, y sin claro. culpas. Un poco, ese sería un poco la conclusión de este programa de servicios socioterapéuticos para la familia. Es que no hay culpas y entonces lo que hay son problemas y se abordan desde los adultos o como adultos. Incluso los menores, dice, pero los menores son adultos, pero el menor tiene también como su pequeño sabio, como su pequeño adulto desde ahí, y se abordan esos problemas desde los adultos. Es decir, si toman conciencia de que tienen un problema, van a un profesional que abordan ese problema. Si no, entonces la idea de culpable, víctima o quién tiene la culpa y ya ha aparecido el culpable, ¿no?, que se da mucho sobre todo en el ámbito de la justicia, pero que también en el ámbito educativo se está jugando continuamente con estos dos. Ahí tenemos un problema que no abordamos porque estamos en quién tiene la culpa, en buscar al culpable, ¿no? Este sería un poco la conclusión de este programa, ¿no?, que no hay culpas, hay problemas. Incluso desde el psicoanálisis alguien diría que la culpa es patológica y hay que sentirla hasta el momento de abordar qué me pasa, ¿no?, abordar qué he hecho, o hacerme responsable de lo que he hecho. Entonces, de lo que se trata en la socioterapia, como conclusión, sería esta. Nada más, muchas gracias. Yo creo que aquí lo dejamos, ¿vale? Gracias. De acuerdo, gracias. Es el interesante coloquio que han mantenido estos profesionales acerca de la socioterapia, una nueva alternativa de intervención profesional del trabajo social y una nueva terapia alternativa de atención para personas y grupos con problemas interpersonales e intragrupales de índole social, de convivencia. Nos lo han contado el profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED, Francisco Gómez Gómez, conductor de este coloquio, Ana María Pérez Doñoro, psicóloga sanitaria, y Raúl Soto Esteban, trabajador social judicial. Os volvemos a recordar, como han dicho, que nuestra universidad, la UNED,
ha puesto en marcha un curso MOOC en abierto titulado La socioterapia como servicio terapéutico para las familias, que sin duda os va a ofrecer las claves para profundizar en todos los aspectos relacionados con esta disciplina y la formación de sus profesionales.